Bendiciones, mis hermanos, mis hermanas. Un gozo poder volver a compartir con ustedes un tema más, ¿verdad? Y gozarnos en este día, ¿verdad? Porque verdad que el Señor es bueno y sus misericordias son nuevas cada día. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el tema de lo que era la mayordomía, ¿verdad? Tenía ya casi como un mes de no compartir con ustedes sobre este tema y todavía tenemos dos temas más, ¿verdad? Pendientes que debemos desarrollar. Y bueno, yo voy a hacer un repaso así solamente de los temas que estuvimos hablando para los que están conectados, ¿verdad? Que yo espero que sean muchas personas y que lo podamos transmitir a otras personas también, porque la palabra de Dios es de bendición y de verdad que es un privilegio que tenemos de podernos todos los días empapar del Señor, de su palabra, ¿verdad? De transmitirla, de enseñarla, y este es uno de los recursos, uno de los medios que podemos hacerlo, ¿verdad? Porque de verdad que Dios para todos nos da, y pues como les digo, esta es una forma también de compartirla. Bueno, hermanos, estuvimos hablando varios puntos acerca de la mayordomía y algunos subtemas, ¿verdad?, que estuvimos desarrollando durante ya varios tiempo. Estuvimos hablando del mayordomo cristiano, lo que es, lo que hace, lo que nos ha dado Dios y cómo administrarlo, ¿verdad?, que eso es la palabrita mayordomía. Los motivos, las actitudes que tenemos hacia la mayordomía cristiana. Vimos también sobre la mayordomía de la vida física, la mayordomía de la salvación, muy importante, todos son temas muy importantes, la mayordomía de los talentos y el tiempo. Y hoy, bueno, ya sí nos toca tomar en cuenta lo que es la mayordomía del matrimonio y la familia. Pues un tema bastante importante, ¿verdad? Igual que los otros, pero todavía más donde estamos ahora en una sociedad donde se han perdido muchos valores, muchos principios cristianos, ¿verdad? Y que lamentablemente, ¿verdad?, vemos cómo se ha corrompido, cómo se ha dañado, ¿verdad?, la obra que Dios ha dejado en cuanto a la familia. Y bueno, en esta lección o este tema vamos a estar hablando varias cositas muy importantes que debemos tomar en cuenta en cuanto a lo que es nuestra familia, ¿verdad? A lo que es administrar nuestro matrimonio, ¿verdad? Nuestra vida como pareja también, ¿verdad? Que ya no somos uno o dos más bien, sino uno solo, ¿verdad? Compartiendo, donde debemos aprender que Dios destinó esto para los matrimonios y para que nos lleváramos bien y para que nos tratáramos bien. Entonces, para comenzar, vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Génesis 1:26. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia, Génesis 1:26. Ahí abra su Biblia, busque su Biblia y de verdad tome el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Génesis 1:26 al 28, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y también vamos a buscar Efesios 5, 5 el 21. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:21, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en adelante dice, en el versículo 2 vamos a leer del 21, del 21 nos brincamos al 21.
y hasta el 33 dice, someteos los unos a los otros en el temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a los maridos en todo. En el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Perdón, hermanos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido, ¿verdad? Entonces, según estos versículos que acabamos de leer, hermanos, ¿quién es el autor de la familia? Jesucristo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que componen el matrimonio? Hombre y mujer. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad en el matrimonio? ¿Verdad? El hombre y la mujer son responsables de administrar su hogar. Y algo muy importante que señala los versículos, el que ama, en el versículo 28 dice, el que ama a su mujer, así mismo se ama. Eso es muy importante. Muchos matrimonios hoy en día lamentablemente se han perdido, ya no hay respeto, ya no hay honra, ya no hay nada, ¿verdad? Se ha perdido mucho esto, pero lamentablemente, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿verdad? Nosotros como esposas o como esposos debemos cuidar a nuestros esposos, ¿verdad? O viceversa. Y debemos cuidarlos porque dice, así mismo se ama. Y no solo estamos representando ese amor hacia nuestros esposos, sino también ellos nos ven, ¿verdad? Cómo nosotros también los amamos, cómo los respetamos, cómo, ¿verdad? Los vemos, ¿verdad? Y ese es uno de los mandamientos que el Señor nos dice, ¿verdad? Amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? También. Y imagínense, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces, podemos decir que amamos ¿cómo vamos a decir? Que amamos a una persona, que estamos ahí viendo, la verdad y todo, y a Dios que no lo hemos visto, podemos decir, yo amo a Jesús, pero si no amamos al que estamos viendo, mucho menos a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ahora vamos a estar estudiando, hermanos, cuáles son los deberes de cada uno de nosotros, como esposas y como esposos. Vamos a empezar por los deberes del esposo, ¿verdad? En Génesis, vamos a devolvernos a Génesis 2:24. Dice la palabra de Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cuál es el primer deber de un esposo? Estar con su esposa, ¿verdad? Separarse de sus padres, ¿verdad? Hoy en día hay matrimonios donde todavía los hijos quieren estar con los padres, donde todavía hay una ligadura ahí, ¿verdad? Que no han soltado, ¿verdad? Donde las madres inclusive mandan, a veces inclusive viven en el propio hogar, en la propia familia, ¿verdad? De donde vive la mamá o el papá, y eso es un problema, eso es un grave problema en los matrimonios. Entonces, el hombre debe buscar separarse. Eso es algo importantísimo en el matrimonio. También en Deuteronomio 24:5,
habla acerca también de esto. Dice así: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Bueno, vea que más claro no puede estar, y la palabra de Dios nos habla mucho de eso, dice alegrar a la mujer. ¿Por qué? Porque imagínense la suegra, los hijos, ¿verdad? Y la suegra va a cuidar al hijo y a aquella no le va a gustar cómo cocina, o la mamá del muchacho, del hijo, del esposo, va a estar ahí un puro pleito, ¿verdad? Que es que mi mamá cocina mejor. Esas cosas tienen que acabarse. Por algo el Señor nos dice, dejará padre y a madre, ¿verdad? Y se irán de ese hogar. Yo sé que hay situaciones donde tal vez no han encontrado una casa, donde tal vez la situación económica es difícil, pero de verdad tiene que ser algo de Dios o algo, ¿verdad? Donde se lleven muy bien, ¿verdad? Hay otro texto, dice, ¿cuál es el segundo deber de todo buen marido? Vamos a buscar en Efesios. Ya lo leímos, pero vamos a buscarlo otra vez, Efesios 5. Cinco 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, ¿cuál es el segundo deber de todo esposo? Amar a su esposa. Y bueno, ahí ya les había dicho que me gusta mucho donde dice, el que ama a su mujer se ama a sí mismo o a sí mismo, ¿verdad? Entonces es un principio, ¿verdad? De amor donde nosotros debemos disfrutar, pero dice, amar a su esposa, no aborrecer, no provocar la ira, no provocar el enojo, porque muchas veces se dan eso en los hogares, ¿verdad? Y ¿qué quiere decir ahí en los versículos donde dice como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Esto quiere decir el amor de Jesús por su iglesia le costó grandemente. A Jesús le costó hasta la muerte, ¿verdad? Él fue rechazado, él fue traicionado, hermanos, crucificado por la gente que amaba, ¿verdad? A él le costó. A él le costó, no fue cualquier, digámoslo así, bombetas el que se puso ahí, era Jesucristo muriendo por nosotros, ¿verdad? Y la Biblia llama a la esposa a amar a sus esposos como Jesús amó a la iglesia. Muy importante, hermanos, que tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Dios nos ve a nosotros como la novia, ¿verdad? Esa gran novia que está esperando su venida y que debemos cuidarla, ¿verdad? Debemos honrarla, así como cuando estamos de novios, que todo es algo tan lindo, ¿verdad? Que usted hasta ahí siente algo en su estómago cuando usted ve a su novio, a su novia. Así es como Cristo quiere que nosotros los amemos, ¿verdad? No es un proceso, ¿verdad? No es solo un proceso que llevamos a cabo durante toda la vida, sino que es uno que requiere de la obra de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Dios trabaja en nuestros corazones. Es algo que solo el Señor puede hacer en nuestras vidas y que nos va enseñando a hacer las cosas bien, ¿verdad? En el matrimonio. Y sobre todo cuando nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo, el Señor Jesús en nuestras vidas, Él nos va enseñando a corregir aquellas cosas que tal vez no nos gustan como pareja, ¿verdad? En 1 Pedro 3:7 vamos a ver el tercer deber de un esposo. Dice así, otra vez, 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vean qué lindo, hermano, honrarlas como a vaso más frágil. Nosotros pues somos mujeres, Dios nos ha dotado de muchas capacidades, muchos talentos, nos ha dado una capacidad que yo digo incontable, donde podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y el hombre debe honrar a su mujer, cuidarla, ¿verdad? Y dice, para que vuestras oraciones no hayan o no tengan estorbo. ¿Cuántas personas a veces llegan a las iglesias
enojados con sus esposas, tuvieron una discusión, hasta gritería y cosas que se sucedieron ahí, y llegan a pararse al frente de la iglesia como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro testimonio, guardarnos, en este caso es los varones, ¿verdad? Igual las mujeres, a veces hemos provocado tal vez enojo a nuestros esposos, pero Dios nos manda también que nosotros debemos cuidarnos, ¿verdad? Y los hombres honrar a las mujeres. Hay otro cuarto deber y está en 1 Corintios 11:3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ¿verdad? Entonces, el cuarto deber de un marido en la relación con su familia sería ser jefe de la familia, ¿verdad? Él es el que es el sacerdote del hogar, él es el que vela, ora por su familia, el que cuida ese diseño perfecto que Dios dejó, ¿verdad? Claro, sabemos que hay parejas donde tal vez el varón no es cristiano, o el varón no conoce del Señor, o tal vez los dos andan así, ¿verdad? Más o menos en el Señor. Pero vean, hermanos, siempre el Señor ha establecido algo para el matrimonio. Y dice que el varón es cabeza del hogar, es cabeza de su mujer, ¿verdad? No es que la va a poner ahí, la va a ofender o la va a dañar, no, es con respeto, es sujetarse. Es que es algo tan especial que el Señor ha dado, ¿verdad? A las mujeres, al varón, no para humillarla, no para pisotearla, no. Es una sujeción importante que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que uno conoce al varón. Digamos, en mi caso, hermano, yo puedo dar testimonio de que mi esposo es cabeza del hogar, que él ha dado testimonio en este hogar, en mi familia entera, de que él es un padre, que él es un esposo bueno, porque muchas veces los hogares, como les digo, están mal, ¿verdad? En sus situaciones de matrimonio, porque tal vez la mujer a veces parece que es la que manda en lugar del hombre, pero eso significa muchas veces que tal vez el cabeza de hogar no está bien con el Señor, ¿verdad? Entonces, hay que repasar esos 4 deberes, los voy a volver a repetir, hermanos. El primer deber de un esposo es estar con su esposa, separarse de sus padres. ¿Cuál es el segundo deber de todo buen marido? Amar a su esposa y como dice, ¿verdad? El que ama a su mujer se ama a sí mismo. El tercer deber de un esposo es honrarla, respetarla como vaso frágil. El cuarto deber de un marido es ser jefe de familia, es ser esa cabeza del hogar, ¿verdad? Para que todo se dé correctamente. Ahora vamos a ver los deberes de la esposa, porque no solo los hombres, ¿verdad? No solo los esposos, pues tienen que llevar parte de esto, ¿verdad? También las mujeres, nosotras también, dice Efesios 5:22. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuál es el primer deber de la esposa? Obedecer a su esposo, ¿verdad? Como les digo, siempre y cuando, ¿verdad? Usted sepa que es un hombre, una mujer de Dios, ¿verdad? No es aquel que la va a obligar a hacer cosas que no están correctamente, ¿verdad? ¿Verdad? Que usted sienta que ese hombre le da testimonio a usted, ¿verdad? Que de verdad predica lo que dice, lo que habla, ¿verdad? Vamos ahora a buscar 1 Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1, dice la palabra de Dios, que ahí mismo nos habla de esto, ¿verdad? Dice: asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto es un versículo muy aplicado, ¿verdad? Para aquellas mujeres que tal vez de su esposo les decía no es cristiano, ¿verdad? Y tal vez no conoce totalmente el Señor, pero él sabe que usted sí se congrega, usted va a una iglesia.
Entonces dice aquí que uno tiene que darles testimonio en conducta, ¿verdad? No es usted que va a ser una mujer que en la casa es una gritería, es un escándalo, es un pleito, todo hacen bochinche, y en la iglesia es otra cosa. Entonces tenemos que ser luz en todo lugar donde vaya, ¿verdad? Y estos textos implican el tener que obedecer a someterse al marido, y someterse, esa palabrita es muy, muy fuerte, ¿verdad? Es obedecer. ¿Se debe someter una mujer cristiana a un marido inconverso? Pues sí, hermanas, sí hay que obedecer. ¿Y cuál es la diferencia yo aquí lo puse, cuál es la diferencia entre ser un esclavo y ser sumisa? Bueno, una esclava, dice, es una persona que carece de libertad. Dice, sometida o rigurosa o fuertemente a un deber, una pasión, un afecto, ¿verdad? Estos casos han sido los que lamentablemente han dañado emocionalmente, psicológicamente, físicamente a las mujeres, porque confunden el someterse, el obedecer al hombre, estando esclavizadas. Hay que hacer la diferencia, porque muchas mujeres hoy viven bajo temor porque hay agresión, ¿verdad? Ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y como dice, salir huyendo donde se dan esas situaciones, ¿verdad? Y buscar ayuda. Pero la mujer sumisa, hermana, se caracteriza por ser humilde, obediente, acata órdenes, pero no es mensa, ¿verdad? Digámoslo así. O se deja y hasta le pone medidas, ¿verdad? Al marido. La mujer también tiene que darse su lugar para que la respeten. Si esa mujer da testimonio a su esposo, yo sé que no va a haber problemas, ¿verdad? No es una persona que va a pasar todos los días metidas en la iglesia. Entonces deja al esposo ahí, lo abandona, no le hace comida, no le ayuda en nada, ella no tiene la casa limpia porque ella tiene que estar en la iglesia. No, hermanas, eso no es buen testimonio, hay que cuidarlo, ¿verdad? O que la escuchan, como les diga, gritándose o faltándose el respeto o avergonzando o viceversa, ¿verdad? El esposo. Todo eso debemos cuidar el testimonio, ¿verdad? Pero esa sí es una persona que se somete, que es sumisa, ¿verdad? En Tito, vamos a buscar Tito 2. Dice Tito 2, 4 y 5, dice así: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, dice, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿verdad? Y vean qué lindo cómo el Señor nos da para todo, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo deber de una esposa con su familia? Amar a sus maridos, ¿verdad? Pero vea, ser prudentes, ya lo había dicho. Ser sujetas a sus maridos, ser castas, cuidadosas de su casa, buenas. Vean que todo ya, antes de que dijera, ya la palabra lo tenía, ¿verdad? Ya el Señor ya lo tenía en su palabra y nos lo viene diciendo muchas veces. Entonces, ese segundo deber es amar a nuestros maridos, respetarlos, obedecerles. En 1 Timoteo 3:11, dice así: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ese es el tercer deber de una esposa para con su esposo y su familia. Ser fiel a su familia, ¿verdad? Y dice no calumniadoras. Y en esto yo podría referirme y yo lo comprendo así, hermanas. No andar hablando mal del esposo. ¿Por qué? Porque yo hace mucho tiempo aprendí, hermanas, que cuando uno habla del esposo mal, ¿verdad? En el caso malo, es como si hablara de mí mismo. Entonces tengo que cuidarme de lo que yo hablo de mi esposo. Si yo voy a hablar algo de mi esposo, tiene que ser cosas buenas, no los defectos, no todas las cosas que tal vez uno quisiera y no tiene. Y a veces somos dadas a hacer esas cosas, nos equivocamos y fallamos, pero en mi caso, cuando algún momento lo he cometido, pues yo le pido perdón a mi esposo
y viceversa, ¿verdad? También. Entonces, cuidarnos y dar testimonio, ¿verdad? Y no calumniadora, no, dice, ser fieles en todo, ¿verdad? Ok, vamos a repasar ahora los 3 deberes de las esposas de los que acabamos de ver. Entonces, uno, el primero, obedecer a nuestro esposo. Segundo, amar a nuestros maridos. Y 3, ser fieles a su familia, ¿verdad? Cuidando su hogar, ¿verdad? Y todos estos deberes serían muy lindos, pero si en unidad familiar nos lleváramos bien, ¿verdad? Que lo lleváramos a la práctica, pero lamentablemente, hermanos, el pecado distorsiona la unidad familiar y eso es lo que más hay en los hogares. Falta de comunicación, falta de respeto, no hay sujeción, no hay nada de estas cualidades, de estas virtudes, diríamoslo así. Entonces, esto se ha corrompido y se ha dañado mucho en los hogares y debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Eso es ser buenos mayordomos, ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, porque es una herencia. De hecho, yo sé que los hijos son herencia de Dios, que nos ha delegado a cada uno de nosotros, pero nosotros debemos cuidar nuestra familia, que es el vínculo, ¿verdad? Del amor, ese amor perfecto, donde nos respetamos, donde vemos los defectos también, donde ya nos hemos equivocado, hemos fallado, pero nos hemos pedido perdón. Bueno, vamos a ver algunas de las cosas también de los pecados que distorsionan la unidad familiar. En Éxodo 20:14 dice la palabra del Señor, no cometerás adulterio. ¿Cuál es el primer pecado que ataca o arremete contra el matrimonio? Es la infidelidad. Esa es uno de los pecados que hoy en día ocurre y que lamentablemente es lo que más, de las cosas que más han fallado los matrimonios, la infidelidad, ¿verdad? Y de hecho es uno de los mandamientos que el Señor nos dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? Y más de uno ha pecado, ¿verdad? Sea hombre o mujer, ha fallado en cuanto a esto. También en 2 Corintios 6:17, Segunda de Corintios 6:17, el segundo pecado que llega a afectar el matrimonio, dice la palabra, por lo cual salir de en medio de ellos y apartados, dice Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El segundo pecado que llega a afectar el matrimonio sería la desigualdad, unirse a yugos desiguales. Esto es algo, hermanos, que todos los días de mi corazón, y yo sé que es el deseo de muchos de ustedes para sus hijos, para sus nietos, para sus hijos, es que toda esta familia encuentre un esposo, una esposa que primero ame al Señor y lamentablemente a veces vemos que no es así, a veces creemos estar en nuestro razonamiento, en nuestro deseo, en nuestra emoción en el momento y tienden a casarse o a juntarse con personas que no son del mismo o la misma creencia, ¿verdad? De la misma doctrina, y es ahí donde se falla el matrimonio. Entonces este es el segundo pecado que llega a afectar el matrimonio, y muchos de los que se casan hoy día así lo saben, tal vez estaban en el Señor, se apartaron y se casaron con un inconverso, se casaron con alguien que era desigual a ellos, y como dicen, llevan palo. Y empiezan a verse el montón de dificultades, de cosas que tal vez no queremos ver en los matrimonios. Todo al principio es muy lindo, bello y todo ese amor y todo que florece, pero luego se van dando cuenta que al principio yo lo llevo a la iglesia, él va a ir conmigo a la iglesia, pero luego ¿qué pasa? Ya se enfrían, ya no quieren ir a la iglesia, ya el esposo o la esposa no los quiere acompañar. Dios en su palabra no se equivoca, ¿verdad? Y el Señor mismo nos dice que no nos unamos a yugos desiguales. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas.
Y ya el que lo ha cometido, pues ya lo ha cometido y ya ahora tiene que proseguir, seguir dando testimonio para alcanzar esa persona, ¿verdad? En Efesios 5:21, Efesios 5:21, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, aquí vemos que se pide a la pareja que tanto uno como el otro se sometan y obedezcan mutuamente, pero lo contrario es lo que se da, como les digo, en las parejas y llega a convertirse en el tercer pecado que destruye el matrimonio, y es la desobediencia. Y la gente cree que esto es un juego, la gente cree que a veces hasta los padres se tienen que congraciar con los hijos. Sí, yo amo a fulanita, ay sí, qué linda, que ella es cristiana o él es cristiano. Y bueno, el tiempo a veces se ve, y con sus palabras, sus actitudes, sus acciones, se ve quién es cristiano y quién no es cristiano, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como padres, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestras hijas, poderles enseñar correctamente. Yo sé que muchos de ellos a veces ya son adultos y uno dice, ya ellos pueden elegir y tomar sus decisiones, ¿verdad? Nosotros oramos, pero sí, hermano, no nos podemos cansar de estorbarle a nuestros hijos. Y cuando la persona permite que estos pecados anteriores se presenten en nuestras vidas, ¿verdad? En las vidas, llegan a afectar su matrimonio y comienza a darse la falta de amor, de honra, de respeto mutuo, ¿verdad? Y es cuando Satanás logra su objetivo principal. ¿Cuál es? El de matar, robar, destruir a la pareja o a la familia. Entonces debemos cuidar, ¿verdad? Es que esos pecados, esos pecados que distorsionan la unidad familiar, los rompamos en el nombre de Jesús, pero que también nos paremos firmes, hermanos, en la brecha por nuestros hijos, y pedirle al Señor que nunca se unan a yugos desiguales, ¿verdad? Que nunca en nuestros hogares haya infidelidad, que nunca haya desobediencia, ¿verdad? Porque vemos muchos casos hoy en día, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar lo que es la mayordomía de la familia y lo que es considerado los hijos, ¿verdad? Dados a la pareja según este texto. Vamos a leer Josué. Josué, jueces. Josué 24:3 dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y la de Isaac, y le di Isaac. También Salmo 127. Salmo 127:3. Dice la palabra del Señor: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En efecto, los hijos, ¿verdad? Vemos que son considerados como una herencia de Dios. Por eso la palabra de Dios establece que tanto los padres como los hijos tienen deberes y tienen que cumplirlos, ¿verdad? En el hogar. Ser buenos administradores y esos deberes asumirlos correctamente, ¿verdad? No es que solo el esposo y la esposa, también los hijos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos. ¿Cuál es el primer deber de los padres? De los padres. Tito 2:4. Vamos a buscar Tito 2:4. Dice la palabra de Dios. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cuál es el primer deber de los padres? Amar a los hijos, ¿verdad? Eso nos pide el Señor, que debemos amar a nuestros
hijos, ¿verdad? En 2 Corintios 12:14, 2 Corintios 12:14, dice la palabra de Dios. El segundo deber de los padres, vamos a ver, 12:14 dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El segundo deber de los padres es proveer para las necesidades de los hijos, ¿verdad? Y hay muchos padres que se olvidan de los hijos, ¿verdad? Proveer, o sea, suplir las necesidades de sus hijos, ¿verdad? No sé hasta qué edad usted va a suplir las necesidades de sus hijos, pero sí el Señor nos demanda que nosotros debemos proveer para las necesidades de nuestros hijos. Entonces este es el segundo deber de los padres hacia los hijos, ¿verdad? En Proverbios 13:24, Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuál es el tercer deber de los padres para los hijos? Disciplinar y corregir a los hijos, hermanos. Y vean qué duro esta palabra: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, yo sé que a veces como madres o como padres no queremos disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero les estamos más bien haciendo un daño. Y disciplinar ahora pueden ser muchas cosas. Para un niño, usted decirle pórtese bien, son muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay que saber también cómo vamos a disciplinar. Ahora hay muchas formas en las que podemos disciplinar sin tener que hacer el castigo con faja o con paleta o lo que sea. Ahora, con solo usted decirle al niño o a la niña: no hay celular, no hay televisor, hermanos, eso es, mire, funciona lo más bien. Por lo menos nosotros tenemos mucho tiempo que nosotros no corregimos a nuestros hijos con faja, ni con paleta, ni otros recursos, ¿verdad? Entonces debemos cuidar, ¿verdad?, esa disciplina, ¿verdad? En Deuteronomio 6:7 dice la palabra: el cuarto deber de los padres estaría enfocado. Vamos a ver, Deuteronomio 6:7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El cuarto deber de los padres está enfocado en enseñar y educar a los hijos. ¿Y qué vamos a enseñar y qué vamos a educar? La palabra de Dios desde temprano, hermanos, que no le coja tarde, ¿verdad? El quinto deber de los padres, 1 Timoteo 3:4. Ay, yo me pasé, espérense. 1 Timoteo, aquí está. 3:4 dice la palabra: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? El quinto deber de los padres para sus hijos: controlar a sus hijos, hermanos, gobernar bien en su casa, ¿verdad?, para que las cosas salgan bien. Y el sexto deber de los padres con los hijos, en Lucas 2:21, bueno, es que hay que buscar los versículos porque para todo hay, ¿verdad? 2:21 dice la palabra. Bueno, esta fue la presentación de Jesús en el templo, ¿verdad? Y dice: cumplidos los 8 años, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Entonces, el sexto deber de los padres para con los hijos consiste en presentar al Señor nuestros hijos, ¿verdad? Consagrarlos para el Señor. Y todo lo anterior, hermanos, se hace necesario que los padres cumplan con los hijos. Pero también ahora nos toca ver los deberes que tienen los hijos a los padres. Ya casi terminamos, ya con esto yo termino, pero quiero que nos acordemos de los deberes de los padres. El primero, amar a los hijos. El segundo, proveer para las necesidades de los hijos. El tercero, disciplinar y corregir a los hijos. El cuarto, enseñar y educar a los hijos. El quinto, controlar a sus hijos. Y el sexto, presentar ante el Señor a los hijos. Y la última parte, que es para los hijos, ¿verdad? También, ¿cuál es el primer deber de los hijos para sus padres, verdad? Por tiempo, hermanos, voy a dejarle la cita, usted la va a buscar, pero en Efesios 6, 1 al 8 habla acerca de que los hijos deben obedecer a los padres, ¿verdad? Ese es uno de los deberes de los hijos. Hay otro segundo punto, otro segundo deber de los hijos a los padres, que es el respetarlos, el honrarlos. Eso está en Éxodo 20, 12, ¿verdad? Y que es uno de los mandamientos: honrarás a padre y a madre, ¿verdad? Entonces, ese es otro deber de los hijos, respetarlos, ¿verdad? Y sujetarse. En 1 Samuel 2:18 nos habla de un tercer deber. 2:18 dice: ayudar a los padres. Los hijos deben ayudar a los padres, no olvidar a sus padres. Si ya son adultos mayores, hermanos, también debemos seguir ayudándoles, así como ellos nos ayudaron a nosotros. En Proverbio 23:22 habla de un cuarto deber, ¿verdad? Y es aceptar el consejo de los padres. Hay un texto muy lindo que yo creo que todos nos lo sabemos. Dice: ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, dice, sino de tristeza, pero luego dice: va a traer un fruto apacible de justicia para los que en ello han sido ejercitados. Y yo creo que aceptar el consejo de nuestros padres es algo que también como hijos debemos hacerlos, aun cuando no nos gusten, chicos o chicas o ya adultos, no nos gusta reconocer que nos equivocamos. Entonces, hermanos, el primer deber de los hijos, obedecer a sus padres. El segundo, honrar, respetar a sus papás. El tercero, ayudar a los padres, ¿verdad? Sea económicamente, sea haciendo vueltas, mandados, esas formas muy bonitas para poder también honrarles. Y el cuarto deber es aceptar el consejo de los padres. Y si todas las familias, hermanos, vivieran cumpliendo los deberes que Dios ha establecido en su palabra, para nosotros convivir armoniosamente sería una gran bendición. Pero como les decía, ahora nos encontramos con el pecado, ¿verdad? El enemigo ha querido venir a destruir las familias, ¿verdad? Y cómo ha querido venir a dañar esa obra tan linda que el Señor nos ha regalado. Entonces, cuidemos, ¿verdad? Cuidemos lo que el Señor nos delega o nos da a cada uno de nosotros, esa herencia tan bella, ¿verdad? Que Él nos regala, ¿verdad? Y vamos a orar un momentito para terminar. Dale gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Porque Él nos da para todo, ¿verdad? Nos enseña y nos corrige. Gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, Señor, por esa mayordomía, Señor, que tú nos has delegado a todos los hogares para que cuidemos. Dios, esta herencia, Señor, ayúdanos, Señor, como esposas, como esposos, como padres y madres, como hijos también, Señor, a hacer lo correcto, para que tú, cuando nos llames a tu presencia, Señor, hayamos sido mujeres y hombres obedientes, sumisos a tu voz, ¿verdad? Y hoy más que nunca, Señor, debemos cuidar de nuestra familia, ya que sabemos que vivimos en una sociedad
corrompida, corrupta, Señor, donde se ha dañado mucho los valores y los principios, Señor. Pero nosotros somos de los que queremos proseguir y cuidar nuestras generaciones, Señor, para que en el nombre de Jesús ellos, Señor, no desobedezcan, al contrario, sean de los que sigan adelante, los que dan como esa flecha, Señor, que dieron en el punto, Señor, y hoy, padres, van a florecer, van a germinar y van a traer buenos frutos de hogares, Señor, de familias que hacen la diferencia, Señor. Pero no queremos ser egoístas, Señor, solo nosotros, Señor, sino también pedirte por aquellos, Señor, que hoy en día están sufriendo, que hoy en día están siendo dañados, Señor, por el enemigo en sus hogares, Señor. Que tú seas el fundamento principal en sus familias para que Dios, ellos se den cuenta que solo en ti hay solución, que solo en ti, Señor, hay esa salvación para ellos, Señor, y que de verdad, Señor, puede ser rescatable, Señor, que de verdad pueden ser salvadas, Señor, y conocer de tu verdad. Gracias por este día, gracias por tu palabra que nos recuerda tantas cosas lindas que tú nos has delegado y tú nos has bendecido, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor me los bendiga mucho, Dios me los guarde a todos.